Estamos a tus órdenes. Oye, pues mejor regalo imposible y te agradezco que me lo digas y que podamos llegar a muchas personas, Joaquín. Sí. En un mundo con tantas adversidades a nivel global, con tanta volatilidad, qué importante es encontrar espacios donde las personas encontremos mecanismos de desarrollo. Fíjate que pensando qué tocar contigo el día de hoy, recordaba cuando nos empezamos a ver las primeras veces, antes de la pandemia, estabas todavía en el otro estudio, sí. Televisión una vez, tratamos algo interesante que era por qué algunas personas tienen éxito en la vida y otras no. Y decíamos esa vez que esto es por una mezcla de pasión y perseverancia. Este fue un descubrimiento que se hizo más o menos empezando el año 2003-2004 por una psicóloga, Angela Duckworth, que se da cuenta, después de muchos años de educación en Estados Unidos, que los niños que tenían mayor éxito no eran necesariamente los que tienen el IQ más alto. Es más, muchas veces los que tienen el IQ más alto fracasaban en la escuela y se pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que no estamos viendo en los sistemas educativos. Y entonces empieza a trabajar en una investigación y se da cuenta que hay un aspecto más de orden emotivo, más de orden psicológico, que es la clave por la que las personas logran sus metas en la vida. No solamente porque alcancen el éxito desde el punto de vista externo, sino que las personas realmente alcanzan la felicidad como seres humanos. Y ella lo llama, después de años de investigación, el grit, que es esa mezcla de pasión y de perseverancia. Estas dos grandes cualidades, Joaquín, que hacen que la vida cambie completamente. El grit, dice Angela Duckworth, se puede cambiar en la vida. El grit no es algo con lo que nazcamos y nos quedemos con ello, sino que nosotros podemos trabajar en nuestro grit. Podemos ser mejores personas y podemos alcanzar. ¿El grit qué es? El grit es, si lo tradujéramos un poco del inglés, es como determinación. Y esa determinación se da por la mezcla de pasión y perseverancia. Y esa palabrita, que ahora se usa mucho y en algunos sistemas educativos ya se empieza a escuchar más, sobre todo en países nórdicos o en Estados Unidos, empieza a ser la clave por la que entendemos que las personas, los alumnos, alcanzan niveles internacionales, por ejemplo, en concursos de matemáticas, o entendemos por qué una persona, un empresario, logra el éxito y otro no. Porque algunas personas o deportistas alcanzan la cima y otros no. Un ejemplo muy interesante del grit es el de Rafael Nadal, por ejemplo. Tú te acuerdas que su gran coach era su tío, que lo tuvo mucho tiempo, estuvo con él durante años, y en algunos momentos estaba la época en que el rival era Federer. Y le preguntó, era antes de una final de alguno de los torneos, le dice, oye, dame palabras de aliento porque me voy a enfrentar a este que era una bestia en el tenis. Federer era una cosa impresionante de técnica, de posibilidades. Y la contestación del tío fue increíble. Pues mira, tiene un revés más fuerte que el tuyo. Tiene mejor técnica que tú. Es más rápido que tú. Pero tú tienes mentalidad. Y esa final la ganó Rafael Nadal. Entonces, ¿qué es lo que hace que gane Rafael Nadal? No son sus cualidades físicas, es su grit, esa mezcla de pasión y perseverancia tan difícil de medir. Sin embargo, fíjate que esto es interesante. Después de años de investigación, esta psicóloga Duckworth hace una prueba que son 10 preguntas a través de las cuales las personas podemos identificar nuestro nivel de grit. Son preguntas como, por ejemplo, empiezas un proyecto y lo dejas pronto, después de 6 meses continúas con algo, sientes ilusión, por ejemplo, por proyectos nuevos, con ánimo de seguir adelante, etcétera. Son preguntas muy bien logradas con una escala del 1 al 5. Y ahí la gente dice, y te puedes dar cuenta, si tienes un grit bajo, quiere decir que en la vida no vas a lograr algo. Esto es muy, muy importante. ¿Y por qué este tema que ya algo habíamos tocado lo traigo otra vez, Joaquín, después de la pandemia? Ya pasó la pandemia, pero la pandemia cada vez hay más datos de que nos dejó heridas sensibles, sobre todo en la generación millennial y en la generación centennial. Hoy estamos viendo un asiduo y bastante fuerte tema de futurofobia. Jóvenes que lo que menos tienen hoy
es esa pasión y perseverancia. Todas las cifras nos indican, Joaquín, un apagamiento de los jóvenes. No participan electoralmente, no están sacando buenas calificaciones, se están saliendo de la universidad, no tienen planes que los ilusionen hacia adelante. Por eso quiero retomar el tema. Me parece que hoy, y para las autoridades educativas habré que decirlo, en primer lugar, antes que enseñar matemáticas o enseñar biología o español, tendría que enseñarse esta parte de la determinación. Y si estamos viendo que tenemos alumnos que no la tienen, Joaquín, no tenemos a dónde ir. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. El grit. El grit que debe ir acompañado de otras dos cosas que se han descubierto últimamente. Por un lado, el grit no puede ir solo como una determinación si esa determinación no está éticamente, de alguna manera, orientada. Si uno ve, por ejemplo, la Alemania nazi, tenían un enorme grit, pero perverso, totalmente antinatura, y acabaron con lo que acabaron. Entonces, uno de los fenómenos para alcanzar el éxito en la vida ya no solamente es tener el grit, sino que ese grit sea un grit ético, un grit que haga sentido, un grit que vaya por el bien de los demás, un grit que esté abierto a las cosas que son correctas en la vida. Y por otro lado, el descubrimiento de hace años de Gartner, de que nosotros tenemos varios tipos de inteligencia. Se decían que eran 7, ahora se dice que son 8 tipos de inteligencia. Unas personas tienen un IQ alto, pero son muy malas, por ejemplo, para hacer deporte, que es la inteligencia kinestésica. Otras personas pueden ser muy inteligentes, por ejemplo, para pintar, tienen muy buena inteligencia de orden estético, pero son malísimos en matemáticas. No todos tenemos los mismos niveles de inteligencia en todos los rubros. También en nosotros y en los niños tenemos que descubrir dónde está su inteligencia. Hoy los sistemas educativos formales no tienen posibilidad de medir muchas inteligencias que son muy importantes, que en la vida van a ser fundamentales para tener éxito, pero que no las puedes poner en un test que está hecha para el IQ. Tienes que verlo en otros ambientes, ver cómo se comportan frente a sus compañeros, ver cuando colorean algo, ver cómo resuelven un problema. Entonces, al grit habría que añadirle, por un lado, el sentido ético, y por otro lado, ¿quieres tener grit? También descúbrete a ti mismo y ven que eres fuerte para por ahí poder ser. ¿En esto qué rol juega la llamada inteligencia emocional? Es una de las inteligencias, Joaquín, y yo te diría que sumamente importante. Esa, curiosamente, sí se puede medir. Así como está el test del IQ, hay un test del EQ, que es el de la inteligencia emocional. Y está claro al día de hoy que el gran fracaso que pueden tener las personas a nivel profesional no es por falta de conocimientos. Un contador que trabaja en una empresa regularmente no termina saliendo o corrido de la empresa porque no supo hacer un balance. Termina saliendo de la empresa porque no supo trabajar en equipo, porque no se supo llevar con su jefe, porque no sabía trabajar bajo presión. La inteligencia emocional, Joaquín, es fundamental. Y hoy tenemos una crisis, y qué bueno que tocas el punto, profunda de inteligencia emocional. La pandemia nos dejó a seres, y sobre todo jóvenes y niños, aislados, incapaces de canalizar sus propias emociones y menos entender las de los demás. Viven, Joaquín, centrados en su celular. Viven, digamos, en un mundo que es la isla del celular sin darse cuenta que se está cayendo el mundo alrededor de ellos o que hay cosas maravillosas alrededor de ellos. Por eso no es raro que en Suecia, para este curso escolar que va a empezar ahora, están haciendo un propósito, y Suecia es un modelo de sistema educativo, no pantallas en la escuela. Están sacando las pantallas de todo el sistema educativo sueco. No sabía eso. Ese es un tema, Joaquín, que llama la atención, diciendo, oye, ¿qué no acaso la educación del futuro decíamos que era online y la educación del futuro tenía que ver precisamente con el uso de nuevas tecnologías? Pues ya se ve que hay cosas en los contenidos de las nuevas tecnologías y en la manera en que se está adaptando a las personas que no ayudan. Al contrario, las pantallas parecería que están disminuyendo el IQ de las generaciones actuales. Alguna vez lo hemos visto aquí en el programa. Esta generación de niños es menos inteligente ya que la de sus padres. Hay pruebas cruzadas en todo el mundo. Hay una caída promedio global de 7 puntos de IQ en esta generación. Entonces, el tema no va ni por las pantallas, el tema va más por la parte emocional
y por volverles a dar un sentido en la vida, esa pasión, Joaquín, esa perseverancia, construir un interés por la vida y que sean capaces de mantenerse de manera perseverante a pesar de los pesares en esa línea. Es la única manera de alcanzar además la felicidad como personas. Una persona que va minando y que cuando no le salen las cosas a la primera de cambio, abandona y arranca otra, y abandona y arranca otra, es una persona, Joaquín, que está destinada a la depresión y la ansiedad. Hablas del grit que es la suma de perseverancia y pasión. Y pasión. Yo creo que cuando tienes pasión, la perseverancia sale sola. Claro, de hecho, ¿Sí? Claro, el tema es descubrir la pasión. Claro, la perseverancia se da cuando esa pasión es capaz de sacrificar, capaz de pasar por todos los cansancios que todos los seres humanos tenemos en el trabajo y en las condiciones que vivamos. Tiene que ser tal esa pasión, que esa pasión realmente arrope tu vida completa, se vuelva tu vida completa. El gran tema es que cuando hoy no tienes esa pasión, cuando has pasado por una pandemia que te dejó en una circunstancia baja y no se encuentra la pasión, Joaquín, no hay nada que hacer. Hay que volver a redescubrir esa pasión. Fíjate que hoy el tema principal que se está teniendo en tema de recursos humanos en muchas empresas ya no es el tema de lo que antes se decía, el burnout, el síndrome del quemado, que trabajaba mucho y tronaba. Ahora es el burnout, el síndrome del aburrido. Han perdido productividad las empresas por personas que llegan sin ganas, se aburren en el trabajo, se terminan yendo a los 6 meses. Ese hoy es una plaga en las empresas a nivel global, Joaquín. En fin, pues te aprecio mucho que hayas venido, como siempre. Sí, gracias, lo sabes, querido sí. Joaquín. Tienes comida familiar. Vamos allá a comer con la familia, efectivamente. Muy bien, pues. Efectivamente. Quiero dejar un mensaje final, Joaquín. Sí, claro, por favor. Decir una cosa, porque sí, parecería a veces que cuando uno comenta las cosas que hoy hay que superar, podemos dejar una imagen de, ay, están mal. No, Joaquín, el grit, todos lo podemos generar. Todos tenemos la capacidad, si lo hacemos bien, de encontrar esa pasión en la vida. Y eso es lo que yo quiero dejar de mensaje. ¿Cómo? Primero, hay que hacer un análisis de uno mismo. ¿Qué es lo que me apasiona? Aunque me tarde tiempo, aunque a veces me cueste 1, 2, 3 años encontrarlo. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos cosas que nos apasionen. Y descubrir eso hoy, yo te diría que es quizás el mayor reto global en lo que a educación se refiere. Pero podemos, y también nosotros podemos. El grit crece, pero también lo podemos perder si no lo cuidamos las personas. Entonces yo creo que eso es muy alentador y muy esperanzador. Se puede trabajar en el grit, Joaquín. Bueno, a encontrar la pasión, ¿no? Tú la tienes desde hace muchos años. Sí, por eso hablaba yo de la perseverancia. Pues yo concluyo, llego a la conclusión de que haciendo algo que te apasiona, pues es un privilegio en la vida. ¿Sí? Claro. Y la vida se vuelve un agradecimiento, no una petición. Y quizás eso es lo más interesante, venir agradecidos a lo que hacemos. A mí cuando voy a alguna universidad o escuela que me preguntan ¿qué, cómo, todo esto? Digo, pues, amar lo que hacen por encima de todas las cosas. Así es. Pues les has dado la mejor definición del grit, Joaquín. Me da mucho gusto además que lo hagas en las universidades, que es donde más se está necesitando. En ellos y en los adolescentes, estas generaciones que vienen ahora. Luego tiene uno el problema de la familia, que la familia es la damnificada. Con los años aprende uno a equilibrar. Que nunca acaba de equilibrar, ¿eh? Son muy complicados. Otro día vamos a hablar de eso, fíjate. Ya vas. Otro día vamos a hablar de ese tema. El martes. Ya está. Si no tienes otra... No. Pero sabes que aquí tú dices. Ya está. Aquí lo hacemos. Gracias, querido José Antonio. José Antonio Lozano, sí, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y querido amigo, y hoy en tu cumple, pues te abrazamos todos. Gracias, muchas gracias.